El pasado 26 de enero, el expresidente Ricardo Lagos presentó en Estados Unidos un libro titulado The Southern Tiger, el tigre del sur. Hoy, 5 meses y 2 días después, presenta el mismo libro, pero aquí en Chile y bajo el título que es Así lo vivimos. Un relato que parte con la clásica momento de El Dedo, en un programa de televisión en Canal 13 y en el que repasa 30 años de historia de Chile y entre ellos también todo el tiempo de su mandato, de su presidencia y de lo que vamos a conversar esta noche con él. Muchas gracias, don Ricardo, por recibirnos aquí en su fundación en el día que presenta este libro. En algunas veces que lo he escuchado decir cuando le preguntan ¿qué es lo mejor de ser presidente? Ser expresidente. Tener tiempo para escribir cosas como esa. Tener tiempo para la reflexión y para hacer un recuento de lo que vivió Chile y lo que vivió durante su mandato. ¿Cómo cambió Chile desde esa época hasta hoy? Hoy en que miles de estudiantes han vuelto a salir a las calles, que se están manifestando a favor de una mejor educación, de un mejor Chile, una sociedad mucho más empoderada y mucho más protagónica. En cierto modo yo creo que el libro lo que hace es una reflexión de cómo Chile fue evolucionando, se quiebra la democracia, comienza la dictadura, y la lucha contra la dictadura es una lucha compleja, difícil, porque hay temor, pero también es difícil porque después de las primeras grandes protestas del 83, ¿cuál es la demanda? La demanda es que se vaya Pinochet, Asamblea Constituyente, Gobierno Provisional. Pero esas que son demandas enormes, de una gran envergadura, pedirle a un dictador que se vaya, y la movilización social consiguiente, bueno, fue una lucha creciente, pero difícil. Y al final, después que se produce Carrizal, después que se produce el atentado fracasado a Pinochet, bueno, aquellos que pensaban en una vía violenta, o como se decía en ese tiempo, todas las formas de lucha, queda claro que no es posible, y se entra entonces en este territorio más complejo, que es enfrentar el plebiscito, en que sabíamos que Pinochet iba al plebiscito, y sabíamos que nos podíamos cruzar y decir que no. Entonces, pero decir que no implicaba tener apoderados para contar los votos, y eso implicaba tener partidos políticos. Y entonces, la historia allí es en un Chile con temor. ¿Cómo usted le dice a la gente, venga a firmar para que este partido sea legal y para poder entonces contar los votos? No es fácil. Trato de generar allí que es un Chile con temor. Es un Chile que no está seguro que un dictador va a respetar el resultado de un plebiscito si lo pierde. Y ese temor se fue superando paulatinamente. Paulatinamente. ¿Pero se gobernó con temor, don Ricardo? Vamos a llegar a eso. Porque no era que se gobernó con temor, era que había temor. Era ministro de Educación. Esto no creo que lo conté en el libro. Era ministro de Educación. Y recibo una carta de un grupo de personas que tenían familiares que habían sido ejecutados políticos, asesinados, digámoslo, en las cercanías de Valdivia. Y querían ahora en democracia denunciar al juez para poder darle cristiana sepultura, como ellos decían, a sus deudos. Tenían miedo de hacerlo, porque decían, ¿y si como resultado de esto volvemos para atrás? Y ya estaba el buen presidente, yo era su ministro de Educación. Y esa gente me manda una carta diciendo, como no nos ponemos de acuerdo, porque no sabemos si se puede o no se puede, hemos decidido preguntarle a usted si se puede o no se puede. Me impactó tanto una carta porque te implica un nivel, primero de temor, pero de madurez. No voy a hacer cosas que forzar esto, volvemos atrás. Ahí no había miedo, lo que pasa es que había sentido común. Bueno, y así como esos son muchos los ejemplos. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque se nos olvida que durante 8 años Augusto Pinochet fue comandante en jefe. Se nos olvida, ¿verdad?, que había senadores designados que nos impedían tener mayorías. Entonces, claro, yo creo que estos jóvenes que están hoy desfilando, el año pasado lo hicieron con un cartel que era muy claro.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Yo digo, lógico, no tienen miedo, no tienen por qué tener miedo. Pero ustedes durante los últimos años de los gobiernos de la concertación tuvieron miedo o fueron demasiado respetuosos, como por ejemplo para poner fin al tema del lucro, que es por el que hoy están saliendo a la calle y están marchando, porque durante ya su gobierno se dieron cuenta que las universidades, a través de estas sociedades espejo, sí lucraban. ¿Por qué no se puso coto a tiempo? Bueno, a ver, en primer lugar, usted se dará cuenta que la respuesta se la puedo dar muy fácil, porque hoy el gobierno manda un proyecto y dice que sí, que se pueden tener sociedades espejo sometidas a ciertas regulaciones. O sea, después de lo que ha pasado, mandar un proyecto así, ¿usted cree que me habrían aprobado un proyecto como el que usted quiere? Ahora, a lo mejor deberían haberlo mandado y en buena hora. ¿Ah? Es como cuando alguien me dijo, ¿por qué no derogó el binominal? ¿No? Entonces, el tema es con qué nos topamos. Y nos topamos entonces, se pudo haber hecho mucho más, no me cabe duda. Siempre se puede hacer más. Un presidente termina el día diciendo, me quedaron muchas cosas pendientes para mañana. Y por lo tanto siempre hay tareas que se pueden hacer. Y efectivamente lo que se estableció fue sistemas de acreditación de las universidades, pero el tema de las sociedades espejo no había ninguna capacidad de pretender que una ley así iba a ser aprobada. Y del endeudamiento, que finalmente bajo un gobierno de derecha entonces, se logra ponerle freno a los bancos y sacar a los bancos de la deuda universitaria. Bueno, eso me ha parecido muy bien por parte del ministro Oyer y lo aplaudo mucho. No necesito decir que suponer que iba a mandar yo una agencia estatal para la educación y administración de esos recursos, olvídelo, imposible. Pero me parece muy bien que se haga. Y me parece también muy bien que se haga como ahora usted puede tener, porque tiene más recursos. Ese libro lo que explica mucho es que a medida que el país avanza, el avance de un país significa que usted va corriendo las fronteras de las posibilidades de ese país. Cuando usted ya saca el enclave autoritario que decía que el comandante en jefe no puede ser destituido por el presidente, avanzó. ¿Cuánto tiempo hace que el presidente Piñera tuvo que pedirle la renuncia a un general de carabineros? Ningún drama, es normal. Casi no es noticia. Casi no es noticia, ¿verdad? Entonces, avanzaste. ¿Cuánto tiempo hace que el presidente Frey le pidió la renuncia al general de carabineros, al general Stang, y él le dijo que no? Y siguió en el cargo, porque eso es lo que decía eso, ¿no? O sea, esa posibilidad no existía, ahora esa posibilidad existe. En eso consiste el librito ahí, lo que dice en buenas partes, cómo usted corrió la frontera. ¿Había divorcio? No había divorcio, ahora hay divorcio. Y se corrió la frontera también para lograr dar más oportunidades a los que tienen menos. Ese era su lema de campaña, su lema de gobierno. Claro. Aumentó la posibilidad de que los jóvenes pudieran llegar a las universidades, pero también hay muchas críticas en torno a eso, don Ricardo, en el sentido de que, por ejemplo, Arturo Fonten decía, claro, tenemos muchos universitarios, pero son profesionales de papel, que son de primera, de segunda, de tercera y de cuarta categoría. Mario Weissbluth, al que no se le puede catalogar de derechista precisamente, dice que del 1.000.000 de estudiantes, 400.000 desertan, 300.000 tienen un nivel de deuda y trabajan en lo que no estudiaron y solo se quedan con los 300.000 iniciales de antes, que sí pueden ejercer la carrera en la que estudiaron y vivir de eso. Bueno, eso yo creo que es una observación muy válida la de Mario. Ahora, ¿esos muchachos están mejor o peor que antes cuando no accedían a la educación superior? Porque efectivamente es un proceso que toma tiempo, ¿verdad? Ahora, pero es necesario fiscalizar que sea efectivamente educación superior y no de la calidad que muchas universidades están dando. Por supuesto que es necesario fiscalizar. Y algo menciono respecto de lo que significa ahí la estratificación educacional a la cual llegamos. Porque cuando llegamos había del 20% más pobres, solo un 4% estaban en la universidad. Y ahora, del 20% más pobre, solo un 15%. Todavía es pésimo, porque del 20% de mayores ingresos, un 60% está en la universidad. Lo interesante esta es la estratificación social, ¿verdad? Que pudieran pagar sus carreras y trabajar en lo que Bueno, pero precisamente usted puede pagar carreras mejor hoy porque tiene más recursos que ayer.
¿Por qué digo correr fronteras de lo posible? Porque cuando hacemos esas medidas, Chile tiene $10.000 por persona. Hoy día tiene 16, 60% más. Si Chile es 60% más rico, puede hacer más cosas que antes. Uh-huh. ¿Pero usted cree que se avanzó en la desigualdad? ¿Cómo? ¿Usted cree que se avanzó en la desigualdad? No, lo que sí creo es que se avanzó en reducir pobreza. Lo que sí creo es que el nivel de desigualdad se logró disminuir gracias a los gastos del Ejecutivo, a los gastos del gobierno central. Usted avanza en la desigualdad cuando le hace un programa especial al 20% de los más pobres de Chile, que nunca van a ser sujetos de crédito hipotecario y nunca van a poder tener casa. Cuando dice, usted hace un ahorro de 180.000 pesos y luego tiene una casa sin deuda. ¿Es posible tener Entonces, llega ahí esto un 20% y usted tiene que imputar. Entonces, ahora esa gente tiene una casa, ¿verdad? Y por lo tanto, tiene una situación mejor que antes. O usted avanza cuando establece una pensión mínima. O usted avanza cuando dice desayunos y almuerzos para todos. Fui ministro de Educación en el año 90. ¿Es posible tener educación gratis para todos, la educación básica y enseñanza media? Eso depende de qué tipo de sistema quiere usted tener en una sociedad. ¿Eso reduciría esta desigualdad que se está consolidando con este sistema? Para tener eso, usted tiene que tener un sistema tributario distinto. Y lo que hoy tenemos, ¿qué es lo que es? Cuando usted bajó de 40 a 11 el número de gente viviendo bajo pobreza, ese 29 que dejó la pobreza atrás está en otra. No quiere volver atrás, pero más importante, tiene otras demandas. Y lo que hoy vemos son las demandas de sectores medios, más empoderados porque tienen más conocimiento, y que demandan más de la sociedad. Y creo entonces que Chile entra a una etapa nueva, distinta. No solamente desde el punto de vista político, con cambios políticos, sino que también del punto de vista económico, porque hay demandas producto de un país que es distinto. Bueno, de esas demandas nuevas y de esa representatividad que quieren ahora los ciudadanos que salieron a la calle, hoy día veíamos a los estudiantes, vamos a seguir conversando después de una pausa aquí en la entrevista de CNN Chile. Esta es la entrevista de CNN Chile. Esta noche estamos conversando con el expresidente Ricardo Lagos a propósito del lanzamiento de su libro durante esta tarde. Don Ricardo, estábamos hablando de los jóvenes que salieron a la calle, de la representatividad que piden. Los jóvenes que salen a la calle hoy día no se sienten representados por los partidos políticos. ¿Esta crisis de representatividad es una amenaza para la democracia? Sin duda, porque a mí me parece que esta crisis obedece a dos razones. Primero, los cambios y cómo los cambios usted los asimila y se ajusta a ellos. Y segundo, a un sistema electoral inadecuado, porque no hay mayorías ni minorías, porque hay conos muy altos. En la práctica es un sistema electoral que conduce al empate de los dos bloques. Cada bloque elige un diputado. No importa que usted saque 60% y yo saque 40%, ambos sacamos 1. No conozco un sistema donde 60 es igual a 40. Y a partir de eso, de ese empate, altos quórum, quiere decir que es imposible cambiar una cantidad enorme de esas cosas. Bueno, y en el Estado como están las cosas, la relación entre el gobierno y la oposición parece cada vez más lejos poder llegar a cambiar ese sistema binominal que usted ha encabezado esta bandera de lucha en estos meses. Por eso que es tan importante para la ciudadanía entender esto. Y cuando dicen, no, estas leyes no les interesan a los ciudadanos, sí les interesan a los ciudadanos, porque están conscientes que ese es lo que le ha permitido el veto a la derecha y en particular a la UDI. Y por lo tanto, primer tema que yo digo, eso hay que cambiarlo. Pero lo segundo, cómo usted conecta, no digo con los estudiantes, con las demandas de esos sectores medios de Chile. Porque en el libro hasta hay mucho de eso. Los vasos comunicantes que teníamos cuando luchábamos contra la dictadura o en los primeros años, con la Asamblea de la Civilidad, con los colegios profesionales, eran completos. Hoy día esos vasos comunicantes no existen. Y por lo tanto, creo que es esencial desde el punto de vista de las direcciones políticas, de los partidos. Los partidos son permanentes en una sociedad. ¿Y tienen que legitimarse los partidos cada tanto? Tienen que legitimarse, hoy yo diría, de una manera muy simple.
pero muy compleja de hacer, fácil de decir, claro, una entrevista de televisión. ¿Cómo se hace un programa para el Chile de los próximos 20 o 30 años con y no para los ciudadanos? Don Ricardo, pero le quiero preguntar cómo se legitiman cada tanto los partidos políticos a raíz de las últimas denuncias que hemos visto esta semana del ex ministro de la presidenta Bachelet, Andrés Velasco, que denunciaba clientelismo y denunciaba presiones concretas del senador Guido Girardi. ¿Ayuda el clientelismo, ayuda estas prácticas que más o menos se han aceptado a la clase política y a la gente? Obviamente que esas prácticas, Matilde, de ser así, son absolutamente inaceptables, ¿verdad? Pero lo importante, yo creo, es también pongamos las cosas con cierta claridad. Cuando se es autoridad, la autoridad tiene que pensar, sea presidente, sea ministro, sea intendente, sea lo que sea, tiene que pensar en el interés de un país. Y por lo tanto, puede que muchas personas le hacen a usted planteamientos, pero los planteamientos son legítimos, las presiones y los chantajes no. Por eso le digo, los planteamientos son legítimos. El que la gente, oiga, entregue usted un puente o un camino y el alcalde le entrega un calvano, le da las gracias y luego le dice, pero me faltan 20 kilómetros más. Porque ese alcalde lo que está esperando, ¿verdad?, es que Chile siga creciendo y que ese crecimiento le llegue también en un camino nuevo. De manera que presiones, exigencias, demandas, hay siempre. Ahora, otra cosa es, porque tiene otro carácter, ¿ya?, o hace esto y si no lo hace, estas son las consecuencias, porque ahí estamos ya en un cuadro distinto. ¿Usted lo vivió? No, yo no viví, es decir, presiones hubo muchas, pero ese tipo de planteamientos así no, porque ese tipo de planteamientos, no sé, a lo mejor le daría susto que me enojara, ¿verdad?, o que lo sacara de la sala, pero ni siquiera cuando le dijimos no a Bush en la guerra de Irak, porque hay todo tipo de presiones que uno podría pensar, ¿verdad? Y había ahí un acuerdo de libre comercio de por medio. No, pero sí creo que muy importante es tener también claro que en qué consiste una autoridad y cómo entonces se hace respetar. ¿Y cómo se destierran estas prácticas que prácticamente todo el mundo admite? Yo no creo que las prácticas sean tan comunes como se dice, pero me parece que eso se hace a partir de qué autoridades son las que mandan. ¿Fue un error entonces del gobierno anterior de mantener esas prácticas si se sabía? Es que yo no creo que el gobierno anterior haya mantenido prácticas, ¿no? ¿O las haya aceptado? Yo no creo que nadie mantenga prácticas. Porque de lo que yo sé es que la autoridad, en este caso Velasco, siguió haciendo sus tareas independientes de ese tipo de presiones y las hubo. Pero no quiero entrar al detalle de Velasco, de Girardi, porque no me compete. Pero usted simplemente quiero decir, le yo, plantearon... como presidente de Chile que fui, como autoridad, usted recibe presiones. Sí, seguramente. Pero para eso es autoridad, pues. Para no aceptar presiones, entre otras cosas. No solamente para mandar. Pero usted quiso y yo sí le quiero decir presiones. Que cuando a mí me hicieron, le voy a dar el ejemplo, me hicieron un planteamiento, y el planteamiento significó que el sector transporte paró, y me paró Santiago porque me cruzaron los buses en Santiago. Bueno, lo enfrenté y lo resolví ese mismo día. Y esa sí que era presión fuerte, ¿no? Ahora, pero usted cuando le ofrecieron postularse a volver a la presidencia de la República, dijo que lo iba a hacer, pero con ciertas condiciones, viendo las listas parlamentarias. Tal vez era para limpiar de la política ciertas prácticas que me parecía que el presidente tenía que tener colaboradores adecuados, y por lo tanto el presidente, como líder de la coalición, debía tener esa atribución. Lo planteé, los partidos dijeron que no les parecía adecuado, los que querían que yo fuera candidato, y en consecuencia no fui candidato, y punto final. Pero era para sacar personas que ejercían prácticas como esta. Me parecía que era conveniente que el presidente de la República, que quedara claro que los que eran candidatos, entre otras cosas porque el presidente le había parecido bien. Creo que es lo normal en cualquier sistema político. Hay un líder, y el líder entonces también tiene algo que decir respecto de quiénes van los que van a encarnar las ideas de esa persona y de ese partido en el Parlamento. Es lo normal de una democracia. Bueno, de los líderes de la concertación vamos a seguir hablando en el próximo bloque de esta entrevista aquí en CNN Chile. No se vayan.
Estamos con el expresidente Ricardo Lagos. Esta es la entrevista en CNN Chile. Estamos hablando precisamente del libro que acaba de presentar. Usted en este libro habla de la desigualdad. ¿Cuánto contribuye el sueldo mínimo en un país a mantener o a superar la desigualdad? A propósito de que se está conversando en estos días sobre un sueldo mínimo, que no hay convergencia ni siquiera dentro de la misma alianza. Bueno, yo creo que el sueldo mínimo es una definición importante en todo gobierno. Y creo que este debate que se hace anualmente tiene que ver con dos equilibrios importantes. ¿Cuánto queremos subir y cuánto si afectamos esa subida al resto de los otros equilibrios de la sociedad? Se lo pregunto como economista. Pero ¿Cuánto debería ser la cifra? Los que están siguiendo hasta el día a día, yo calculo que una cifra del orden de los 200.000 me parece adecuado. Pero cuando ya está usted en una discusión entre 190 y tantos y 200, me parece que es una discusión un poquito en los límites propios de una negociación. Pero lo importante es, si la economía chilena está creciendo y la productividad está creciendo, ¿cómo nos aseguramos que eso se transforme desde el punto de vista salarial? Para no hacer un debate demagógico. Pero sí creo que, muy importante, ¿qué capacidad tienen de negociar los trabajadores? ¿Cuáles son las leyes laborales? ¿Por qué perdieron la capacidad de negociar los trabajadores? ¿Por qué hoy la CUT tiene una representación y una capacidad de movilización tan baja durante los gobiernos de la concertación? Yo creo que eso tiene mucho que ver con dos elementos: las características del nuevo mercado laboral y, segundo, la legislación laboral, que hace muy difícil la formación de sindicatos, hace muy difícil la negociación colectiva. Hay una cantidad enorme de empresas de multiroot. No existen los trabajadores de almacenes París, los trabajadores de Falabella. No. Todos sabemos lo que ello ocurre. Y en consecuencia, hay también una forma de ordenamiento del punto de vista laboral y sobre el cual, por supuesto, es feo que lo vuelva a decir, pero es la realidad. La derecha no quiere legislar esos temas. Quiero seguir avanzando en el libro. Usted durante estas más de 300, casi 300 páginas habla en muchas ocasiones sobre amigos que perdió durante la dictadura, víctimas, desaparecidos. Usted durante su gobierno creó la Comisión Ballet. ¿Qué le parece en estos días esta discusión que se ha dado en torno al Museo de la Memoria que creó la expresidenta Bachelet y que precisamente la directora del IBAN dice que tiene que dar un contexto histórico que no existe? ¿Le parece que eso es pertinente? Me parece que, y no logro entender lo que se quiere decir con eso, porque lo que no podemos aceptar es que hay contextos históricos que puedan explicar por qué se violan los derechos humanos, porque la violación de los derechos humanos no tiene explicación. Y por lo tanto, me parece a mí que en este sentido me cuesta entender lo que se está buscando. El Museo de la Memoria lo que hace es lo que hace el Museo de la Memoria en cualquier lugar del mundo. Esto es lo que ocurrió y queremos que nunca más. Por eso, el informe Ballet, como dije yo, para nunca más vivirlo, nunca más negarlo. El negar que habían ocurrido aquellas cosas. Ningún país del mundo tiene un informe como el informe Ballet, pero fue un gran paso hacerlo. Y habla también de cómo van cambiando las fronteras de las cosas posibles. El informe Rettig, respecto de los detenidos desaparecidos y los ejecutados políticos, las instituciones armadas dijeron que era parcial y no lo aceptaron. El informe Ballet, todos entendieron que estaba reflejando lo que había ocurrido en Chile. Y el informe Ballet sale 12 años después del Rettig. Es en ese sentido que digo, en el libro, usted entiende cómo las cosas se van avanzando. La forma en que se conmemoró los 20 años del golpe militar, el año 93, no tiene nada que ver con lo que se hizo el año 2003, los 30 años. Y en esos 10 años todos entendieron, los medios de comunicación, que había una madurez en el país, había una libertad en el país, había una seguridad institucional en el país mayor y se podía mostrar todo el drama de lo que había ocurrido 30 años antes. Y entonces, claro, es en ese sentido que yo digo, cada gobierno que llega tiene mayores espacios para hacer más cosas respecto del anterior. Hablemos del que viene. ¿Lo va a encabezar, cree usted, la expresidenta Bachelet? ¿Cómo? Hablemos de los gobiernos que vienen. Sí. ¿Cree usted que lo va a encabezar la expresidenta Bachelet? Bueno, si uno mira números, diría sí. Pero claro,
en política, alguien me dijo una vez, 3 meses es mucho tiempo. Y estamos hablando de lo que va a ocurrir en noviembre del año próximo. ¿Cuál es el mérito de la concertación para volver a ser gobierno? Yo por ahora diría algo más modesto. ¿Qué esperamos para ganar la elección municipal? Y después vamos viendo lo que viene al futuro. Pero sí creo que las demandas del Chile que viene son demandas que requieren cambios bastante profundos, precisamente por las preguntas que usted me ha hecho antes. Y entonces esos cambios profundos creo que están en mejores condiciones de llevarlo a cabo una nueva coalición a partir de lo que es la concertación, pero que requiere también una nueva coalición para el Chile nuevo que empieza a emerger. Con nuevos movimientos, con los movimientos. Claro, pero no es un problema andar agregando siglas, es un problema de cuál es el contenido. Y el contenido, bueno, siempre está así, ¿no? Este es el vaso que está medio lleno y que está medio vacío, y yo creo que usted tiene que tener la capacidad de mirar ambas cosas. ¿Va a trabajar en las municipales apoyando candidatos? Y esa es la última pregunta, terminamos. Bueno, si es necesario ayudar a algunos, lo haremos, por supuesto, en la medida de la agenda que tengo, que es de estar un poco aquí, otro poco afuera. Porque hay vida después de la presidencia, como dice el epílogo del libro. Yo no les quiero contar nada más para que lo lean. Son más de 300 páginas en que cuenta los últimos años, los últimos 30 años de nuestra historia. Aparte, tiene anécdotas bastante entretenidas, bots. Bueno, aquí lo van a leer. Yo le agradezco, don Ricardo, por este tiempo que nos dio y a ustedes por habernos acompañado aquí en la entrevista de CNN. Hay más noticias.